parte de este proceso. Pero también nos hemos encontrado con que el mundo, las personas que conocemos, nuestros amigos, la iglesia, las circunstancias de cada región del país han estado en continuo cambio. Y esos cambios muchas veces nos llevan a nosotros a movernos. Fíjese lo que le voy a decir porque es importante que entendamos el concepto. Nos hemos estado moviendo de nuestro eje de función como personas, como individuos. Una cosa es que siendo tú quien eres, tomes decisiones y cambies de rumbo respecto a tu trabajo, o decida una pareja tener un nuevo hijo, o decidas casarte, o te cambies de casa, pero sigues caminando más o menos dentro de lo que tú eres, dentro de lo que tú has planeado y dentro de tu línea de vida. Pero este año, con la pandemia, con la crisis económica, con las situaciones complejas que incluso incluyen el cambio climático, estamos viendo aquí en Mérida, de los meridanos, de los yucatecos de cepa, que dicen, esto no se había visto en Mérida en muchísimo tiempo, o nunca había estado así el clima, y en varios lugares nos han dicho lo mismo. En fin, son muchas cosas que están pasando y que nos llevan entonces sí, a salirnos de nuestro eje. Yo creo que usted se imagina que la Tierra de repente se salía del eje y empezara a dar vueltas por todos lados. No habría, se desaparecerían las estaciones como las conocemos, habría terremotos, habría un montón de cosas que cambiarían la faz de la Tierra como la conocemos. Eso nos está pasando individualmente. Estamos siendo removidos de los lugares en donde muchas veces incluso, aunque no fuera un lugar agradable, ya estábamos cómodos. Yo no sé si a usted le ha pasado que se queda dormido en cierta posición rara, a veces en la cama, a veces en un sillón o en una silla, y cuando te duermes te sabe bien rico quedarte dormido, pero cuando despiertas 1 o 2 horas después, amaneces todo torcido y todo te duele, y es que dormí chueco, y me duele el cuello, y me duele el brazo, y se me durmió la mano, y yo no sé si has vivido eso, pero eso es esencialmente un ejemplo de lo que quiere decir estar estacionado en una zona de confort, en una zona en la que te sientes cómodo aunque no sea bueno. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto todo esto que a nosotros nos ha parecido bastante feo y nos ha removido, a veces en puntos muy, muy, muy profundos y muy graves, como la partida, la muerte de seres amados? ¿Hasta qué punto todo esto era necesario para que usted y yo nos moviéramos de lugares donde estábamos estacionados y ya no podíamos crecer, ya no podíamos avanzar más? Yo le pregunto esto porque enseñando acerca de un principio bíblico, que es el principio de cobertura, alguna vez a mí me dieron un ejemplo muy interesante. El tipo bíblico de la cobertura divina es la palmera. Las palmeras de Elim, el único lugar en medio del desierto en donde en su tiempo y en el momento en el que este hecho fue narrado, el pueblo de Israel pudo hallar un lugar de reposo, con agua, con lugar cómodo, cubiertos de la intemperie, aun cuando la nube les cubría, las palmeras les proporcionaban un lugar cómodo para estar. Nos enseña esto, y yo quiero que usted comprenda lo que las palmeras significaron, porque el pueblo de Israel, en el tiempo que vagó por el desierto, se acostumbró a algo que no es una norma, es una anomalía que, como dice la palabra de Dios, cesó con la llegada a la tierra prometida. ¿Cuál es la anomalía? El maná, los zapatos que no se gastan, los cuerpos que no enferman y la nube de día y la columna de fuego de noche. El agua no, por el agua tenían que vagar de un lado a otro. Claro. No, todas esas son eventos. Las cosas que estaban de forma extraordinaria sobre Israel eran las cosas que los estaban acompañando en sus vacaciones de 40 años. Amados, nosotros, cuando nos echamos nuestro tour
dándonos vueltas y desviándonos y agarrando camino por otros lados de la ruta que Dios nos trazó. Estamos en un estado en el cual excepcionalmente por causa de la gracia somos guardados. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo tengo una experiencia personal que puedo platicarles. Yo en la Ciudad de México, desde mi adolescencia, comencé a predicar el Evangelio. Y nos metíamos a lugares a donde nadie más se mete, con profundo respeto y con toda la consideración que me merece el grueso del cuerpo de Cristo. Pero son muy pocas las iglesias que misionan en zonas de altísimo riesgo, porque la Ciudad de México las tiene, como la zona del Mercado de la Merced, o como la zona del mercado de Tepito, no todo Tepito ni toda la Merced, sino las zonas de los mercados, la zona de las terminales, los agujeros que había en Tacubaya ya no están, los plancharon con el centro de negocios de Santa Fe. Parece un mundo diferente, pero ahí, antes de que construyeran los edificios que usted ve, era un lugar al que ni la policía se metía. Y en todos esos lugares, en muchas ocasiones de día y de noche, solo y acompañado, yo tuve la oportunidad de ir a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y nunca me pasó nada. Nunca me asaltaron, nunca me hizo nada. Tuvimos, sí, es verdad, situaciones específicas de persecución por causa de la predicación. En alguna ocasión llegamos a ser agredidos o corridos o no sé, pero por estar predicando. Pero yo individualmente entraba y salía de esos lugares y luego también en otras ciudades y nunca me pasó nada. Un día, teniendo yo, ¿qué serán? Pues unos 17 años, más o menos, me invitó un amigo muy amado que hasta la fecha es una de las personas más cercanas a mí en mi vida, un amigo de la iglesia, mi hermano. Pues, he dicho yo muchas veces que es el hermano que nunca tuve. Me invitó a una fiesta que en aquel momento para mí era una fiesta a la que no debería ir. Porque era una fiesta de la escuela en donde había de todo lo que había en aquel entonces. No es como ahora, mira, no corrían tantas drogas, no corrían tantas cosas tan fuertes, pero de todos modos el alcohol era prácticamente la atmósfera en la que se movía la fiesta y había de todo, ¿no? Llegamos ahí, estuvimos en ese lugar, estuvimos en esa fiesta. Yo me sentía verdaderamente incómodo, soy honesto, me sentía raro porque se supone que yo no iba a esas cosas, porque yo era cristiano y yo tenía una misión que cumplir, que era dar testimonio, ¿no? De que yo no participaba de esas cosas. No importa, ahorita podemos discutir acerca de si era bueno o malo, eso es una discusión interesante y compleja, que va a tener diversos niveles de aceptación, pero en ese momento para mí estaba mal, o sea, en mi conciencia, yo estaba haciendo algo incorrecto. Salí de la fiesta y como lo había hecho innumerables veces, caminé por una avenida principal de la zona donde yo vivía, allá en la casa de Camarones. Ahorita está un poco más feo, en aquel entonces no estaba tan feo en realidad. Ahí por donde está la glorieta de Camarones, había un restaurante muy famoso allí, el Vips. No le hace, aunque les hago el comercial gratis. El Vips de Camarones, muy famoso. Y ahí afuera, a una hora no muy tardía, a las 9:30, 10 de la noche, enfrente de todo el mundo, por primera vez en mi vida, me asaltaron. Y curiosamente, ni me lastimaron, ni me quitaron todo lo que yo tenía, excepto mis zapatos. Me dejaron descalzo. Nada más, fue todo lo que pasó. Traía una chamarra que costaba, pues probablemente 6 veces lo que costaban los zapatos. Y, en fin, o sea, independientemente de todo lo demás, yo estaba en ese momento, primero asustado, después me sentía culpable, fíjese, me sentía culpable. Yo sentía que yo me lo había buscado.
Y medité durante ese hecho durante muchos años. Lo que pasó ese día es tema de otra plática, porque sí pasaron cosas que Dios, las cosas malas las hizo buenas, en fin. Pero lo importante es que yo medité durante muchos años acerca de qué había sucedido y llegué a varias conclusiones. La principal y la que le comparto es esta. Ahí, independientemente de la acción que yo haya tomado, que en realidad no era tan grave ni era un pecado de muerte, yo voluntariamente, en mi corazón y en mi mente, en mi alma, yo me salí de debajo de la palmera. Yo me salí de la cobertura de Dios. Di un paso fuera que me dejó a la intemperie. En mi corazón. Les repito, no estoy estableciendo un juicio sobre mi propio acto, porque depende de muchas cosas, pero en mi corazón yo sé lo que estaba haciendo. Me salí y lo que ocurrió fue que me asaltaron y que no pasó nada, Dios me guardó, me permitió compartir el evangelio a estas personas, etc. Pero eso no debió haber pasado desde mi punto de vista. No tenía por qué haber sucedido, porque yo no tenía por qué haber estado en esa fiesta, y no tenía por qué haber yo salido de esa fiesta en la noche, cuando digo, muchas veces de la iglesia, mis hermanos que nos conocemos de la juventud y algunos que están aquí conectados lo saben, nos salíamos a medianoche en una de las colonias más complicadas de México y nunca nos pasó nada. Ese día sucedió así como se lo estoy platicando. Y la meditación a la que me llevó esto, con el paso de los años, y que hoy el Señor me ha permitido y me ha empujado a compartirle, es que la cobertura de Dios, la protección divina, la nube en el desierto, la palmera de Elim, solamente va a donde se encuentra la voluntad de Dios. No es un paraguas, la cobertura de Dios no es un paraguas que pueda yo llevar a donde yo quiera, meterme a donde sea trayendo mi cobertura personal. No es así. El Señor planta su tienda, el tabernáculo de Dios, que nos cubre de la intemperie, que nos guarda de los ataques del enemigo. Y nosotros decidimos entrar o salir de esa cobertura. No es un acto específico, aunque la Biblia, por supuesto, nos muestra los límites entre lo que es y no es pecado, y eso está muy claro, pero en realidad lo que importa es el corazón, y nosotros no podemos engañar a Dios. Es más, podemos llegar hasta el grado extremo de engañarnos a nosotros mismos, justificando acciones como rebeldía, acciones como falta de sujeción, acciones como el pretender que estamos en tal o cual situación porque queremos dar testimonio. En fin, se me ocurren muchas cosas, piénselas usted. Pero nosotros sabemos perfectamente cuando lo que estamos haciendo no es lo que Dios espera de nosotros. Y no es igual para todos. No es igual para todos. Hay personas que han sido llevadas a lugares tremendos a llevar el mensaje del Evangelio. Y hay personas a quienes Dios les ha dicho, no vayas a ese lugar. Mire, el ejemplo más claro es Pablo. Pablo tenía unas ganas enormes de irse a Siria a predicar. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo estorbó su ida a Siria persistentemente hasta que definitivamente Pablo dijo, está bien, ya entendí, no es la voluntad de Dios que se predique el Evangelio en Siria en este momento. Y se fue para otro lado. Agarró camino para lo que actualmente es Turquía. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, voluntariamente, conscientemente, a sabiendas de que no es lo que Dios está planteando de nosotros, nos empieza a pegar la lluvia, el viento y el sol. Espiritualmente hablando, nos quedamos a la intemperie. Y de repente surge la pregunta, ¿pero por qué? Si se supone que Dios está conmigo y Dios me guarda y mira las cosas que me pasaron en estos tiempos de cambios en nuestras vidas, de cambios en nuestro entorno, de que nos salimos del eje. Muchos de nosotros hemos dado inadvertidamente en algunos casos, pero con toda la conciencia en otros, un paso fuera de lo que es la cobertura que Dios ha puesto sobre nosotros y que tenemos clara, porque el Espíritu Santo no juega a las adivinanzas con el pueblo. Dios no juega a hacerse el misterioso con su iglesia.
El Señor Jesucristo, cada vez que hablaba en parábolas y los discípulos no lo entendían, les explicaba claramente lo que estaba queriendo decirles. Y cuando alguien no entendía, era porque no tenía que entender. Así de simple. Y todas las cosas que Dios te dice a ti y me dice a mí son claras. Y tú y yo sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Nos engañamos diciendo, ay, es que yo no sé qué es lo que Dios está esperando de mí. No es cierto, sí lo sabes. Sabes perfectamente que probablemente no has recibido, por ejemplo, un mensaje de Dios para qué es lo que tienes que hacer, porque lo que ya te había mandado no lo has terminado. Sabes perfectamente que Dios no te va a decir, sí, adelante, ve en esa dirección, cuando Dios ya te había dicho que en esa dirección no podías ir, o la Biblia dice que esa dirección no es de Dios. Como jóvenes a menudo nos enamoramos de alguien que no debiéramos, ¿no? Es todo un tema eso del yugo desigual, pero bueno, no voy a abundar, usted lo entiende. Y todos los días estás pidiéndole a Dios, Dios, es que muéstrame si es tu voluntad. Y Dios nomás te dice que no lees mi palabra. ¿Cuántas veces has leído que no? Y entonces decimos, ay, es que Dios no me escucha. Hoy, con tantos cambios que estamos viviendo, a menudo nos encontramos con la disyuntiva, con la decisión que tomar acerca de los caminos que tenemos que seguir. Muchas veces de pronto somos empujados, no es solamente que queramos o que lo hayamos decidido, de repente somos empujados fuera porque nos quedamos sin trabajo, nuestro negocio no está funcionando, ya no podemos congregarnos si nosotros dedicamos una buena parte del tiempo al trabajo de la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces estamos en un sitio en donde no sabemos todavía bien cómo caminar. ¿Cuál es el ancla? ¿Cuál es la guía? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos puede decir y nos puede mostrar con certeza cuál es el siguiente paso? Mire, estoy compartiéndole esto porque son muchísimas las personas que han hablado conmigo y con quienes he hablado y que nos hemos preguntado juntos. Yo también, o sea, usted no crea que yo me las sé de todas. Nos hemos preguntado juntos, ¿y ahora qué sigue? Yo ya tenía hecho un plan y ya tenía un proyecto. Y pues todo se desbalagó, todo está fuera de lugar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? La cobertura de Dios es la guía más clara de cuál es el lugar correcto. El pueblo de Israel caminaba junto, bajo la nube. Pero si una persona se alejaba del campamento, quedaba bajo el rayo del sol. Si una persona se alejaba del campamento, se alejaba de la luz de la columna de fuego. La columna de fuego y la nube no andaban persiguiendo a aquellos que se salían del lugar en donde Dios estaba guardándolos. Hoy en día, de la misma manera, la cobertura divina está perfectamente clara. Ahí en donde tú te congregas, ahí en donde Dios estableció autoridades sobre ti, ahí está la nube. Ahí en donde tú tienes la guía clara de la palabra de Dios respecto a cómo se hacen las cosas, ahí está la nube. Ahí en donde tú sabes que todos tus actos, tus palabras y tus pensamientos están guardados de toda tentación y de todo mal, ahí está la palmera de Elim, cubriéndote, dándote paz. No te acomodes en donde tu posición te está lastimando, ni por miedo, ni por pereza, ni por falta de fe, por falta de recursos, por falta de una señal clara. La señal clara ya nos ha sido dada. La señal clara es la voluntad perfecta de Dios. La cuestión es que nosotros no entendemos, y estoy hablando de mí en primera persona, no es retórico. Hermano, yo comparto esto todos los días lucho en contra de mi propia naturaleza. La guía clara de lo que tenemos que hacer es la voluntad divina, no las proyecciones financieras, ni los planes de vida, ni los sueños, ni siquiera los sueños que tenemos, porque el plan de Dios es superior a cualquier sueño humano.
Yo le aseguro que la idea de Dios es mejor que la de usted. Caminar bajo la nube, caminar bajo la cobertura de Dios, es conocer su palabra y buscar la respuesta en la palabra de Dios, en la voluntad divina, en la revelación que Dios hace a nuestras vidas, de la voluntad perfecta de Dios a través de las autoridades que Él puso sobre nosotros. No seamos cristianos fluctuantes que andan buscando, por ejemplo, a uno u otro hermano o hermana iluminado para que nos diga lo que queremos escuchar, porque no nos gustó lo que nos dijo nuestro pastor. No andemos picando aquí y allá con todo el mundo, a ver dónde me siento mejor, dónde me siento más cómodo. No juguemos con la santidad pensando, ay, bueno, lo bueno es que Diosito es bien lindo y Él me perdona. Se están acercando los tiempos finales. Maranata, Cristo viene. Y aquel que se ha encontrado con su lámpara vacía se va a quedar fuera de las bodas del Cordero. Mantengámonos cubiertos. El estado de excepción que vivió el pueblo de Israel físicamente en el desierto, hoy es espiritual y totalmente real para nosotros, aunque no lo veamos con nuestros ojos. Y la nube que nos cubre de día y la columna de fuego que nos alumbra de noche son las palabras que el Señor Jesucristo vino a darnos. El Evangelio de Jesucristo, su voluntad perfecta. Si yo hubiera considerado por un instante esto que le estoy diciendo, no habría ido a la fiesta. No habría pasado nada, porque esa idea que decía, no, pues es que tengo que ir para poder acercarme a ellos y luego poder predicarles, para puros cuentos, me estaba yo engañando. Me dio tentación y me fui a la fiesta. Y hasta me tomé un par de cervezas que no debía haber tocado. Y me asaltaron. Pero no crea usted que Dios mandó 2 ladrones a asaltarme. Es que yo me salí de la cobertura de Dios. Los ladrones ya estaban afuera, yo los fui a buscar. No me refiero al lugar físico, me refiero al lugar de mi corazón. Afirma tu corazón, afirma tu voluntad de entregarle todo a Dios. Gozamos de libre albedrío. Eso es un privilegio de la persona, humana, espiritual o divina. Es decir, podemos tomar decisiones, pero la decisión que Dios nos pide es que le entreguemos nuestra voluntad a Él. Y no lo hace porque quiera tiranizarnos, lo hace porque nos ama. Y Él siempre tiene una mejor idea para usted y para mí. Piénselo, medítelo, es importante, muy importante. En estos tiempos es lo más importante que puede haber. Le voy a decir por qué, porque los tiempos nos rebasan, las circunstancias nos rebasan, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nos rebasan. Yo le voy a decir que no había visto la mano de Dios tan clara en nuestro sustento, en el caminar de la iglesia, en el andar espiritual de nuestros corazones, más fuertemente que en estos tiempos difíciles, por una sola razón, porque se me acabaron las fuerzas, se me acabaron los argumentos humanos. Entonces nos rendimos a Cristo y dijimos, Señor, nosotros ya no sabemos para dónde vamos, dinos tú. Y el Señor dijo, pues eso estaba esperando desde hace años, tuvo que pasar todo esto para que te dieras cuenta. Es verdad, no quiere decir que anduviéramos fuera de la voluntad de Dios. En muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones que debería tomar el Espíritu Santo. Dejemos que así sea. Piense en ello, medítelo. Acuérdese de lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la inmutabilidad de Dios, no por nada que nosotros hubiéramos hecho. Piénsalo, medítalo. Una validación de que estamos haciendo la voluntad de Dios es el fruto. Amén. Así es, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Porque nosotros no podemos discernir los corazones, pero sí podemos ver el fruto. Amén. Aquello que se quema al primer soplo de fuego no es oro, no prevalece.